Este es su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal en RTQ, conectados contigo en el 100.3 de FM y en el 1200 de AM desde la hermosísima ciudad de Santiago de Querétaro, México. Recordándoles que también nos pueden seguir a través de nuestro sitio web www.rtq.mx o si lo prefieren, ya grabado el programa más adelante a través de nuestra página de YouTube, Andrés Mares. Y bueno, comenzamos hoy nuestra reflexión versa, como ya se menciona en Voces del Pensamiento, sobre el sufrimiento. La rebelión frente al sufrimiento hemos intitulado a nuestra reflexión de hoy. Y es que, el sufrimiento es algo que no hemos sabido integrar en nuestras vidas porque el tema del dolor seguimos tratando de hacerlo a un lado en nuestras vidas. Claramente, siempre que sea posible hacerlo a un lado, se hace a un lado. Eso es inobjetable. Eso es lo que hay que procurar. Cada vez que yo pueda deshacerme de una experiencia de dolor, pues no tendría sentido que no lo hiciera. Pero también eso no significa que no estemos abiertos a esa experiencia cuando el dolor sea inevitable. Y todos hemos tenido experiencias y tendremos experiencias a lo largo de nuestras vidas en donde este tipo de dolor se va a presentar. En donde a pesar de los remedios que intentamos poner para resolver el tema del dolor, para terminar con él o para superarlo, si fuera el caso, a pesar de eso sigue prevaleciendo la experiencia del dolor. ¿Y entonces qué hacemos? De manera instintiva o de alguna forma programada, nos rebelamos ante esa experiencia y nos resistimos a ella sin caer en la cuenta de que justamente al hacerlo, lo único que termina sucediendo es que la incrementamos aún más. Bajo esa premisa de Carl Jung, de que lo que resistes persiste. Y eso nos sucede con frecuencia en el tema del dolor, sobre todo si caemos en la cuenta de que tendemos a evadirlo, tendemos a negarlo cuando no sea posible evadirlo, o tendemos a reprimirlo cuando no sea posible negarlo. Pero el dolor sigue ahí. El dolor físico, el dolor emocional, prevalecen a pesar de esos intentos de evadirlo, de esos intentos de negarlo, de reprimirlo. Y eso nos indica, amigas, amigos míos, algo muy simple. Esas estrategias no funcionan. Y si no funcionan es porque no son las adecuadas de acuerdo a lo que tiene previsto la naturaleza frente a esas experiencias dolorosas. Si fueran adecuadas, funcionarían. Pero seguimos, a pesar de tener una y otra vez la experiencia de que no funcionan, seguimos tratando de evadirlas. Y la forma más común de hacerlo, pues es buscando atiborrarnos de placer. Buscamos que la experiencia de placer de alguna manera desplace a la experiencia de dolor. En algunas ocasiones funcionará. En algunas ocasiones experiencias más profundas pueden ayudar a aliviar el dolor inclusive. Cuando, por ejemplo, a pesar de un dolor, no sé, muscular o articular, pues nos concentramos en nuestro trabajo y seguimos realizándolo, pues podemos, por un tiempo, sí, olvidarnos de esa experiencia dolorosa, pero pues dejamos de trabajar y vuelve a llamar nuestra atención. Y ahí está la clave, amigas, amigos míos,
frente a ese tipo de dolor del cual no podemos escapar, por llamarlo de alguna forma. Y es que le prestemos atención. Así como le prestamos atención al gozo, al placer, de una manera espontánea, de una manera natural, nos dejamos llevar por la experiencia de gozo. Y esto lo único que con el tiempo va haciendo realidad es que, bueno, pues la experiencia de gozo termina en algún momento dado. Y no porque le estemos prestando atención, pues, sino porque pues tanto la experiencia de gozo como la experiencia de dolor pues están destinadas a ser temporales. Ninguna de las dos, perdón, tiene una naturaleza de permanencia, aunque pudieran haber casos particulares de enfermedades ya crónicas, por ejemplo, que generen un estado habitual de dolor de por vida. Aún así, la aceptación de ese dolor, que parte de la observación atenta de él, de la atención a ese dolor, de la consideración profunda de las limitaciones a la que nos mueve dicho dolor y por lo tanto los cambios que conviene incorporar debido a esas limitaciones, termina siendo la forma más inteligente, si queremos llamarlo así. Yo creo que un término más adecuado es la forma más sabia de poder lidiar con el dolor. El dolor es una experiencia que obviamente no agrada, obviamente no es algo que, al menos en nuestro sano juicio, estemos buscando tener. No es algo que sea natural a nuestra búsqueda habitual de dicha, de felicidad. Por supuesto que no. Pero está ahí, formando parte de nuestra vida. Y cerrarnos a esta experiencia, pues lo único que va a hacer es vulnerarnos cada vez más frente a ella a lo largo del tiempo. Insisto, y la premisa fundamental del planteamiento de este programa es, si puedes evitar el dolor, si puedes quitar el dolor, hazlo. Si existe el tratamiento, recurre a él. Si existe el medicamento, empléalo. De no hacerlo, pues estaríamos frente a un cuadro masoquista que, reitero, sería absurdo. Pero cuando el dolor llega a nuestras vidas y una de dos llega para quedarse de manera permanente o llega para durante un tiempo mandarnos algún tipo de mensaje o enseñarnos algún tipo de lección, bueno, entonces hay que enfocarnos en ese aprendizaje o lección que conviene incorporar en nuestras vidas para que ese dolor tenga sentido. En otras palabras, si no puedo evitar el dolor, al menos he de procurar que mi experiencia de dolor tenga sentido, tenga un valor intrínseco, tenga un valor de cambio personal, porque me hace más humilde, no más soberbio, porque me hace más paciente, no más intolerante, porque me hace más profundo, no más gruñón. Y entonces ya podemos hablar de un dolor que está, de alguna manera, contribuyendo a lo que constituye la gran misión de nuestras vidas y que hemos planteado y comentado en otras reflexiones, que es la del crecimiento personal. Si ya tengo ahí el dolor, la experiencia de dolor, y he puesto diversos medios y remedios para deshacerme de esa experiencia y no funciona nada, entonces esa experiencia me está llamando a un cambio profundo y un cambio tal vez radical
en mi manera de considerar las cosas y en mi manera de proceder ante ellas. Pausa. Así pues, amigas, amigos míos, la postura que asumamos frente al dolor va a determinar qué tan llevadero puede llegar a ser o qué tan pesado puede llegar a convertirse a lo largo de nuestras vidas. Obviamente, la postura del victimismo no es la mejor postura, por cierto. Muchos la emplean o la asumen frente al dolor, queriéndole sacar un tipo de partido, un tipo de beneficio que no es el que está más directamente asociado, ni siquiera indirectamente asociado. Es más, para nada está asociado al crecimiento personal. La persona que se victimiza frente a su experiencia de dolor está procurando de una manera falsona, chafa, si se me permite la expresión, tratando de llamar la atención, tratando de eximirse de algún tipo de responsabilidad. Y pues no es la forma para lograrlo, porque además el tipo de atención que logra de los demás no suele ser el tipo de atención que en realidad termina llenándonos el alma, alimentándonos el corazón. Porque la gente se da cuenta de que esas personas, esas víctimas exageran, se dan cuenta de que dramatizan, se dan cuenta de que lo que quieren es a través de la lástima, pues sentirse eso, centro de atención de otros. Y lejos de ser un centro de atención que se adquiera de una manera natural y por lo tanto amorosa, pues termina por convertirse en un tipo de atención que termina pues, dando un poco de náuseas, perdón por la rudeza del término, termina dando asco, termina repugnando ese tipo de atención, porque no corresponde a la realidad del potencial humano, no habla de mucha categoría, quien se victimiza, cosa que sí sucede, por ejemplo, con la persona que sufre en silencio, que sufre buscando que nadie lo note, que sufre con fortaleza y determinación y que dan ejemplo de que en la vida, tanto el gozo como el dolor, los dos están enfocados, están abocados a la experiencia de crecimiento personal. Entonces esas personas que sufren con categoría, en vez de causar lástima, causan admiración. Se convierten en un ejemplo que arrastra, porque nos muestra que la naturaleza humana y sí, la personal se dignifica con el dolor. No se tiene por qué rendir frente a él. No tiene por qué justificar sus excesos, porque ya hablábamos de que mucho del dolor se busca compensar con placer, pero el placer tiene que ser excesivo para que más o menos nos haga olvidar el dolor durante un tiempo. Y ya sabemos de sobra que el placer excesivo conduce irremediablemente pues a la adicción. Termina siendo peor la situación de la persona adicta por lo mismo. Entonces, si el dolor está ahí, no me victimizo, le presto atención, no tratando de entenderlo, porque eso nos conduce al victimismo, porque a mí, porque así, no sabemos por qué a ti y por qué así. Lo que sabemos es que lo estás experimentando tú.
Y tú decides el tipo de partida que vas a sacar de dicha experiencia. ¿Va a ser la queja? ¿O va a ser un silencio que además, si tienes fe en Dios, vas a convertir en una ofrenda para que te ayude a purificarte? Porque sin duda alguna que esa es una de las funciones del dolor, la purificación personal. Cuando alguien sufre, aquellas cosas que consideraba relevantes hace tiempo, resulta que no lo son. Aquellas personas que consideraba cercanas, resulta que no lo están. Entonces la vida nos confronta con nuestra realidad interior, ¿no? Como si ese dolor pusiera a prueba la apuesta que le hicimos al mundo exterior. Y ante ese dolor, no nos quedará de otra más que voltear hacia adentro para determinar la posibilidad de encontrarnos con un mundo interior, con una vida interior, que tenga mayor sentido y profundidad que las meras expectativas que enfocamos hacia afuera, hacia el éxito personal, hacia las relaciones, el prestigio, el poder, lo de siempre. Entonces el dolor también nos recuerda que estamos de paso en esta vida. Porque el dolor no deja de ser también la manifestación de algo que se puede romper, de algo que se puede quebrar, o que ya lo ha hecho, tal vez, de algo que puede dejar de funcionar, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Puede dejar de funcionar un órgano, pero también puede dejar de funcionar una relación. Y claro, ambas experiencias generan en distinto grado, pero generan dolor porque ha dejado de funcionar algo en mi vida y eso me duele. Pero entonces, ¿qué hago? Pues dignifico el dolor. ¿Y cómo lo dignifico? Asumiéndolo, sin perder de vista que la vida sigue, a pesar del dolor. Y entonces sigo con mi vida, aunque me cueste más trabajo hacerlo, porque algo me duele física o emocionalmente. Sigo con mi vida, a pesar de esa limitación física o de ese padecimiento. Sigo con mi vida, a pesar de esa pérdida de un ser querido o de esa decepción hacia una persona específica o de ese negocio que fracasó. Sigo con mi vida. ¿Y qué implica seguir con mi vida? Pues seguir creciendo y seguir sirviendo, seguir creando. Claro, pueden haber grados de dolor que me impidan seguir con mi vida tal como he estado acostumbrado a hacerlo. Inclusive puede haber cierto tipo de dolor que de una manera radical me vaya a obstaculizar o impedir que siga con mi vida como venía haciéndolo hasta antes de esa experiencia. Y eso de manera temporal o permanente. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, redefino mi vida de acuerdo a lo que puedo seguir haciendo a pesar de esa experiencia de dolor. Seguir caminando, seguir avanzando. Ya no puedo hacer esto porque esta enfermedad me lo impide. Ok, que sí puedo. O ya no puedo hacer esto porque
perdí esta relación para siempre. Ok, ¿qué nueva relación puedo iniciar? La vida no se detiene cuando sufrimos. La vida sigue su rumbo, sigue su curso, sigue su marcha. Entonces no deberíamos detenernos tampoco nosotros. Porque la vida está asociada al tiempo que nos queda. ¿Para qué? Pues para convertirnos en la mejor versión posible de nosotros mismos. ¿Para qué? Pues para presentarnos ante Dios siendo una mejor versión de nosotros mismos. Pero yo no creo en Dios. Ok, eso no justifica que no tengas como imperativo en tu vida convertirte en una mejor versión de ti mismo, porque es lo que esperarías de los demás hacia ti. Convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos se ha de conseguir no solo a pesar del dolor, sino a través de él, fundamentado en él, gracias a él. Y también del gozo, pero el tema de hoy no es el gozo, no es el placer. El tema de hoy es el sufrimiento, es el dolor y nuestra rebelión frente a él. Y es un llamado a caer en la cuenta de que no funciona seguirnos rebelando ante él. No funciona, no ha funcionado, no va a funcionar. Es absurdo pretender lo contrario. No sirve de nada rebelarnos ante el dolor. Tal vez nos haga sentir bien por un tiempo porque no lo esperábamos y tenemos la idea de que no lo merecemos y pues llegó de imprevisto y entonces nos quejamos, nos lamentamos, ok, está bien, es natural como primera reacción, pero no como una postura permanente frente a él. Porque, insisto, el dolor se ha de asumir, ahí está, no lo puedes acabar, no lo puedes quitar, pero sí le puedes descubrir un sentido y entonces será mucho más llevadero y puede llegar a desaparecer con el tiempo. Ahora, vivimos en épocas en las cuales pues, la gente se vuelve cada vez más inepta para sufrir, porque se vuelve, o es ya, de hecho, más intolerante, más impaciente, está más apegada al bienestar, espera que la tecnología le resuelva todo. Y ahí está el dolor, con todo y tecnología, con todo y su juventud, ahí está el dolor. Entonces, ¿qué necesidad y qué necesidad de seguirlo tratando de negar? Porque ¿cuántos planteamientos de felicidad se venden en esos términos? O sea, llegar a lograr que el dolor desaparezca de tu vida. No lo vas a lograr porque es imposible. Y no es pesimismo, pues es la realidad. No importa que también marchen las cosas en nuestras vidas, habrá algún aspecto en ellas que no esté marchando tan bien y eso nos cause algún tipo de sufrimiento. Por lo menos algún tipo de malestar. Y es que también el dolor nos viene a recordar algo que es esencial nunca perder de vista, que en esta vida no podemos lograr ni perpetuidad ni plenitud. Son dos realidades a las que aspiramos, sí, pero no son posibles en esta vida. Habemos quienes creemos que serán posibles en un más allá, en otra vida. En esta no es posible.
Y todavía hay ilusos que sí lo creen posible y andan con todas sus energías, con todo su tiempo, buscando la perpetuidad y se les acaba. Buscando la plenitud solo para descubrir que es incompleto. Lo que sea, una realidad de trabajo, una realidad de relación, una realidad de un viaje, todo termina. Por eso no existe la perpetuidad. Y nada es pleno, porque siempre hay algo que falta. O sea, entonces ni nada es para siempre, ni siempre es total la experiencia. Oye, entonces estamos condenados a una vida miserable. No, por supuesto que no. Pero sí hay que ser muy cuidadosos de que nuestra vida no pierda objetividad, porque no asumamos que estos dos aspectos no son posibles, aunque son bastante alcanzables en cierto grado. De eso sí se trata, como lo vamos a considerar a continuación. Entonces, cuando mi planteamiento es llegar a la mayor plenitud posible y llegar a la mayor permanencia posible, la cosa cambia. Pero nunca perdiendo de vista que no vamos a llegar al 100% porque el 100%, insisto, no existe en esta vida. Porque, otra vez, nada es para siempre y no todo se da de manera completa. Además, sería una vida insoportable si fuese posible. Porque imaginemos, ¿no? Levantarnos una mañana y todo está perfecto. Y saber que vamos a disponer de infinito número de mañanas para despertarnos. Híjole. Entonces, a ver, sí, al principio sonaría padrísimo y entonces la gente buscaría disfrutar lo más posible, pero solo para darse cuenta, tarde o temprano, que por más que disfrute, pues ya se le acabaron las opciones para disfrutar más. Porque ya disfrutó todo. Y ya lo disfrutó al máximo posible. Entonces, claro, cabría la pregunta, bueno, ¿y ahora qué sigue? Porque mañana voy a disfrutar lo mismo que hoy, siendo que hoy disfruté lo mismo que ayer. O sea, el resto de mi vida, el resto de los días de mi vida van a ser iguales, porque ya no puedo más de nada y porque va a ser así siempre. ¡Qué espanto! ¡Qué horror! Si una de las cosas que nos motivan a que el siguiente día tenga sentido es lo que no logramos completar o culminar este día, pues también hay que entender eso, porque luego queremos hacer realidad cosas que aunque pudiéramos hacer realidad en esta vida, no caemos en la cuenta de que si las hiciéramos realidad, caeríamos en una especie de infierno en esta vida. Como aquella fábula de Midas, ¿no? Del rey Midas, que quería convertirlo todo en oro. Finalmente obtiene ese don, lo convierte todo en oro, pero sin haber caído en la cuenta de que pues también lo que comiera se iba a convertir en oro y entonces pues iba a terminar muriéndose de hambre porque pues no puede comer oro, aunque pudiera producir mucho oro tocando muchas cosas. Pues igual, lo que me motiva para el día siguiente es lo que no logré hacer realidad este día, pero que me hace ilusión hacer realidad. O también el poder
sacar adelante algo que no he podido resolver. Ya se me terminó el día para encontrar formas de resolverlo, pero tengo la esperanza de que al día siguiente lo logre. Así me pasó hace unos días con una asesorada. Ella es arquitecta y pues me compartió que tenía un problema de una ampliación que había hecho en su negocio y había tenido ya varios días tratando de resolver un problema con el drenaje, que nomás no encontraban por dónde. Ya habían recurrido a los expertos, ya habían ido de servicios municipales, nadie daba con el problema. Entonces le dije, no te preocupes, a ver, desconéctate un tiempo y vendrá la solución, porque solución debe de haber. Y efectivamente, un par de días después de nuestra sesión, me manda un WhatsApp llena de emoción de que ya había logrado resolver el problema del drenaje. Ese es un punto muy interesante, la satisfacción que experimentamos cuando finalmente resolvemos un problema, cuando logramos un desafío o alcanzamos una meta. Caemos en la cuenta de que todo el esfuerzo, todo lo que implicó de sacrificio, no estaban haciendo otra cosa más que acumular una gran experiencia de satisfacción una vez que se lograra. Por eso carecería de sentido lo permanente y lo completo como experiencias en esta vida. En la siguiente tendremos la capacidad de la plenitud y de la perpetuidad, pues, seguramente. ¿Cómo? Pues quién sabe. Pero en esta vida, no. Entonces no hay que idolatrar la búsqueda de la felicidad en esta vida a costa de la búsqueda del crecimiento personal. Y una manera de concretar la búsqueda de ese crecimiento es plantearnos meta tras meta, tras meta, tras meta, y una vez que se ha logrado, plantearnos la siguiente, y una vez que se ha logrado, plantearnos la siguiente, y eso hace de nuestra vida algo interesante, algo por supuesto satisfactorio, pero este planteamiento y replanteamiento de metas no sería posible si ya estuviéramos en una realidad de plenitud y de perpetuidad. Ya sería imposible. Entonces hay que valorar la imperfección en ese sentido y hay que valorar la información que muchas veces el dolor nos manda sobre cambios que tenemos que generar en nuestras vidas para un crecimiento personal. Ejemplo, cuando nos diagnostican un padecimiento que exige un cambio en nuestro régimen de vida. Y evidentemente pues, es un cambio para mejorar, porque implica mejorar nuestra alimentación tal vez, o mejorar nuestro estilo de vida, porque implica hacer ejercicio, porque implica trabajar menos. Por eso son serios indicadores esas experiencias de dolor de lo que tenemos que cambiar en nuestras vidas, porque si seguimos por ahí, pues la naturaleza se va a encargar de nosotros a través de la muerte, así de drástico, así de duro. La naturaleza mata lo que le estorba, lo que no está contribuyendo a la evolución de todo el sistema, lo que está siendo anómala, lo que está siendo atípico, se va deshaciendo de ello. Entonces, todo lo que no siga un orden natural o el orden de lo natural, mejor dicho, corre el riesgo. Primero será advertido por un
padecimiento. Si se hace caso omiso del padecimiento, pues será corregido con la muerte. Y también cuántas experiencias de dolor en una relación nos están indicando que hay que hacer cambios profundos en esa relación o en una situación extrema, acabar con esa relación. ¿Por qué? Pues porque una relación en el orden natural de las cosas está diseñada para generarnos más satisfacción, gozo, que dolor, que malestar. Entonces, si una oración, perdón, si una realidad de dolor es así, hay que entonces, en una relación, entonces hay que o corregir o terminar con dicha relación. Por eso, amigas, amigos míos, qué importante es considerar a mayor profundidad lo que nos está causando dolor, sea físico, sea emocional. Hemos ejemplificado casos físicos, pero también podemos hacer planteamientos de casos emocionales, como fue el de la relación, o ligarlos inclusive padecimientos físicos que me están exigiendo un cambio, no solo en el estilo de vida, sino en la forma de ser. Porque al no generar ese cambio, el dolor va a acabar conmigo. Entonces, el dolor está al servicio del crecimiento personal y conviene mucho verlo así. Entonces no hay que menospreciar el dolor, tampoco hay que sobredimensionarlo, pero hay que entender que tiene o juega papeles importantes en nuestras vidas y encaminadas al crecimiento. El dolor está aquí para prestarnos un servicio de orientación o de corrección si no hacemos caso previamente a la orientación. ¿Y qué tan importante y significativo será el dolor que para los cristianos nos representa el vehículo que elige Dios para salvarnos? Dios no elige al placer o al gozo como instrumento de salvación. Dios elige en la figura de su Hijo primogénito el dolor, y por eso el estandarte, el símbolo del cristianismo es una cruz, no es un trono. Entonces el dolor, no digo que lo busquemos, a ver, se vale que busquemos bajo ciertos términos y condiciones la experiencia de gozo, sí. No creo que tenga mucha lógica en el sentido buscar la experiencia del dolor, no, vuelvo a lo mismo, eso sería un esquema masoquista. Pero sí, el mensaje del programa de hoy es estar abiertos tanto a la experiencia de gozo, de dolor, como lo estamos a la experiencia de gozo. No buscar en cuanto llegue simplemente sacarlo a patadas de nuestra vida porque estamos tan inmersos en la cultura hedonista y de bienestar de nuestros días que no sabemos cómo lidiar con él o cómo sacarle provecho. Hoy hemos reflexionado sobre cómo lidiar con él y cómo sacarle provecho. Le puedo sacar provecho al dolor del fracaso. Si ese dolor me motiva a convertirlo en aprendizaje y ese aprendizaje en un nuevo plan de acción. Pero ahí, por ejemplo, ¿cuántas experiencias de seguir cometiendo los mismos errores se dan? Inclusive tal vez porque nos hemos acostumbrado al dolor, porque ya nos victimizamos frente a él. ¿Cuántas personas siguen cayendo en relaciones tóxicas, siguen emprendiendo negocios que no funcionan,
siguen enfermándose o teniendo accidentes de diversa índole. Tal vez porque van por la vida de una manera irresponsable, claramente, inconsciente, sobre todo, apartando su atención del dolor y, por supuesto, del mensaje de cambio o de corrección que les lleva. El dolor es un tema serio en nuestras vidas. Está ahí y siempre va a estar ahí. Y culminará con la muerte. Entonces tenemos que aprender a vivir con esa experiencia. Y lo primero es no tratar de huir siempre de ella, porque no siempre será posible. Y cuando no sea posible huir de esa experiencia de dolor, confrontarlo, afrontarlo. A ver, ¿qué quieres de mí? Purificación, fortaleza, aprendizaje, transformación. ¿Quieres que cambie algo en mi manera de pensar? ¿Quieres que cambie algo en mi manera de proceder? ¿Algo en mi vida, en mi estilo de vida? ¿Quieres que aprenda a vivir con las limitaciones que me implicarás el resto de mi vida? ¿Quieres que sea más humilde? ¿Que sea más generoso? ¿Qué quieres de mí en el buen sentido? No en el sentido en el que se suele usar esta expresión de ya déjame en paz, no. O sea, ¿qué quieres de mí para aplicarme? Y muchas veces aplicándonos a aquello que quiera de nosotros el dolor se irá porque habrá cumplido con su función. A menos que se trate de una función permanente. Y si fuera el caso, no perder de vista, una vez más, que la vida es mucho más, en cuanto a posibilidades, que aquello que tengo que dejar de hacer por las limitaciones que me implica ese dolor que llegó para quedarse. Ese dolor que se vuelve ya irreversible. Ese dolor que me pondrá a prueba porque me va a cuestionar sobre un nuevo sentido en mi vida y por lo tanto un nuevo proyecto de vida. Entonces el dolor hay que considerarlo como un gran aliado para el crecimiento personal, no como una especie de peste de la que hay que huir. Si se puede evitar, se evita, reitero, pero a veces no se va a poder evitar y ese es al que hay que abrirle las puertas de nuestra cabeza, de nuestro corazón y preguntándonos el mensaje de cambio que nos esté mandando. Por supuesto, una vez captado ese mensaje de cambio, implementarlo en nuestras vidas. A veces será un cambio de mentalidad, a veces será un cambio de hábitos, pero muy probablemente sea un cambio. Y también, porque parece mentira, y cuando vengan experiencias de gozo, abrirnos a ellas. Porque hay personas, y cada vez más, que me llaman la atención, que cuando les viene una sorpresa agradable en la vida, o empiezan a notar que les está yendo muy bien en la vida, se empiezan a estresar. ¿Por qué? Lo asocian a que entonces eso significa que a cambio me van a pedir una experiencia fuerte de dolor. A ver, son dos caras de la misma moneda que se llama crecimiento. Tan malo temerle al dolor por la pérdida de gozo que implica,
como al gozo por la amenaza de dolor que implica. Se trata de vivir sin miedo. Al final se trata de vivir sin miedo. No podemos aspirar a un crecimiento personal real si vivimos atemorizados, a lo que sea o a quien sea. Porque el miedo se opone a lo central de nuestra naturaleza, que es ser libres. Las personas por miedo dejan de elegir. Al dejar de elegir, dejan de comportarse como humanos. Y perdón por la expresión, terminan comportándose como animales. ¿Qué? Pues que tienen miedo y están condicionados por ese miedo. Y entonces están ahí como replegados en un rincón o en una jaula, con miedo. Con miedo al siguiente castigo. El ser humano no debe vivir así. El ser humano debe vivir en libertad. Y en libertad exige sin miedo. Y vivir sin miedo implica, entre otras cosas, que me abra la experiencia de dolor sin miedo. O sea, no voy a rechazarla, no me voy a rebelar frente a él. Voy a contar con él cuando se presente. Algunas veces se presentará, otras veces no. Y cuando se presente, prestar especial atención al mensaje de cambio que pudiera quererme enviar y aplicarme a dicho cambio. Y por cierto, respecto al curso que voy a dar sobre el manejo espiritual del dolor, basándome en las enseñanzas del libro de Job, pues sigue abierto. He tenido que retrasarlo por diversas experiencias de dolor, justamente. Pero quien quiera información, pues puede mandarme un correo. Con mucho gusto se las hago llegar a info@andresmares.com para quien quiera unirse a este curso. Es completamente en línea, va a ser los sábados. Inicialmente íbamos a empezar el tercer sábado de febrero, pero voy a posponerlo. Ya en el correo les mandaré la fecha de inicio, los precios, etcétera, los horarios, todo lo que corresponde a la descripción del curso, con mucho gusto. Correo info@andresmares.com. Y gracias, como siempre, por acompañarnos en este programa. Gracias al equipo de RTQ que lo hace posible. Y sí, yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.